Eso, abran su Biblia, por favor, al primer libro de los Reyes en el capítulo 16. Primer libro de los Reyes, capítulo 16. Y mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Y Paco me vas a ayudar con los versos, ¿verdad? Gracias, Paco, gracias. Entonces, vamos a orar una vez más antes de comenzar con el estudio. Padre Celestial, al abrir tu palabra, una vez más deseamos, Señor, con todo nuestro corazón, que nos guíes tú a través de ella, que nos enseñes, que podamos ver en las páginas que vamos a estudiar hoy, Señor, aquellas cosas que quieres que sepamos y que nos ayudes a ver cómo las podemos aplicar en nuestros días, Señor. Sabemos que el mundo cambia, las culturas cambian, la manera de ver las cosas cambian. Lo único que se mantiene firme, lo único que se mantiene sin sombra de cambio eres tú. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y tu palabra es la verdad y tu palabra es la que nos hace libres, libres de toda condenación, Señor. Así es que te pedimos que abras nuestros ojos y que nos ayudes a ver claramente lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo el libro de los Reyes y hemos estado teniendo algunos estudios en los cuales a veces hasta se nos confunden por tanto nombre y por si reinaban en el norte, por si reinaban en el sur, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos en el capítulo 16 de Reyes ya quiero que entremos en los capítulos 17, 18, 19 y 20 porque ahorita les voy a decir de qué se va a tratar, pero todavía estamos en el capítulo 16. La semana pasada llegamos hasta el versículo 10, pero quiero que volvamos a leer los versículos 8 al 10 para que podamos agarrar el hilo de lo que está sucediendo aquí, para que sepamos quién está reinando, qué es lo que está pasando con ellos y cómo vamos a brincarnos a lo que tenemos hoy comenzando desde el versículo 11. Así es que ahí en Primera de Reyes, capítulo 16, los versículos 8 al 10, que es con los que vamos a comenzar a leer, dice: cuando Asa tenía 26 años de reinar sobre Judá, Elá, hijo de Basá, comenzó a reinar sobre Israel. Judá es el reino del sur, e Israel es el reino del norte. Y reinó en Tirsa 2 años. Versículo 9. Pero Simri, que comandaba la mitad de sus carros de combate, conspiró contra él un día mientras Elá estaba en Tirsa. Bebiendo hasta emborracharse en casa de su mayordomo Arsa, Simri llegó e hirió de muerte a Elá y comenzó a reinar en su lugar. Era el año 27 del reinado de Asa sobre Judá, el reino del sur. Entonces, aquí se nos dice quién estaba reinando y se nos dice que este hombre Simri, que comandaba la mitad de los carros de combate de Elá, fue y lo mató. Conspiró contra él y lo mató. Y hoy seguimos en el versículo 11, en donde dice que en cuanto Simri ocupó el trono de Israel, el reino del norte, mandó matar a todos los descendientes de Basá sin dejar con vida uno solo de sus parientes y amigos. Lo vimos en nuestro estudio de primero y segundo de Samuel, lo hemos estado viendo en nuestro estudio de primer libro de los Reyes, que esto era lo que los reyes hacían en aquel entonces para que no hubiera rivales que les fueran a querer quitar el trono una vez que lo habían adquirido. Entonces mató a toda la familia, mató a todos los descendientes y no dejó a nadie con vida. Noten que dice ni uno solo de sus parientes, y se fue un poco más allá, dice amigos. Curioso, ¿no? Lo que el hombre, lo que la gente puede hacer cuando siente amenazado el control que tiene sobre otras personas, ¿verdad? Este camarada no solamente mató a la familia, sino que mató a todos los amigos. No quería tener nadie que se opusiera a él. No quería tener nadie que lo contradijera, ¿sí? Y a menudo nosotros podemos adoptar esa actitud también. Podemos ver a las personas como enemigas nuestras simplemente porque tienen una manera diferente de pensar, una manera diferente de ver las cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nada más porque alguien piensa diferente que nosotros no quiere decir que sean nuestros enemigos. A menudo nosotros los constituimos nuestros enemigos simplemente porque no estamos de acuerdo con lo que ellos dicen, porque no estamos de acuerdo en cómo ellos quieren hacer las cosas. Entonces tenemos que tratar de ver, aún aquellos que se oponen a lo que nosotros estamos haciendo o que no estamos de acuerdo, debemos de tratar de no verlos como un problema, sino como seres humanos por los cuales también Cristo murió, y mostrarles la misma gracia y misericordia que nosotros
se nos mostró a nosotros y que nosotros queremos que se nos muestre también cuando nosotros cometemos errores o tenemos un punto de vista que difiere al de ellos. Amén. Porque todos tenemos a veces puntos de vista diferentes. Versículo 12 dice: así fue como Zimri exterminó a la familia de Basá, con la que se cumplió la palabra del Señor contra él por medio del profeta Jehú. Ustedes se acordarán que vimos eso en los capítulos anteriores que estuvimos estudiando. Así es que lo que Zimri hizo, lo hizo de alguna manera porque el Señor había dicho que esto le iba a suceder a la familia de Basá. En el versículo 13 dice: ese fue el pago que Basá y su hijo Elá recibieron. Noten por favor lo que dice en la siguiente parte del versículo: por sus pecados, pues también hicieron pecar a Israel, con lo que provocaron el enojo del Señor Dios de Israel. Noten por favor cómo este tema es un tema recurrente en la historia de los reyes. Eso es algo que se dice constantemente, no solamente acerca de este rey Basá o su hijo Elá, sino acerca de diferentes reyes. Lo hemos podido estar viendo conforme vamos estudiando el libro de Reyes. Por ejemplo, en el capítulo 14 de Primera de Reyes, en el versículo 16, se nos dice que Nadab hizo lo malo a los ojos del Señor. Sí, hizo lo malo a los ojos del Señor, siguió el mal ejemplo de su padre y cometió los mismos pecados con que hizo pecar a Israel. Casi lo mismo que estamos viendo en el versículo 13, hicieron pecar a Israel con lo que provocaron enojo al Dios de Israel. En el versículo 34 del capítulo 15, en el versículo 34 del capítulo 15 dice: y Basá hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el mal ejemplo de Jeroboam y con sus pecados hizo pecar a Israel. Otra vez, hizo lo malo, siguió el mal ejemplo de Jeroboam y con sus pecados hizo pecar a Israel. En el capítulo 15, en este capítulo 16 y en el versículo 2, el Señor hablando aquí dice: yo te levanté del suelo y te puse como jefe de Israel, mi pueblo. Pero tú has ido tras los malos pasos de Jeroboam, has hecho pecar a mi pueblo y con tus pecados has provocado mi enojo. ¿Se dan cuenta? Lo que sigue pasando una y otra vez. El rey que llega al poder hace lo malo delante de Dios, sigue los ejemplos de Jeroboam y hace pecar o ayuda a pecar a Israel. En el capítulo 16, ya hasta me confundí en que el versículo 13. De nuevo, ese fue el pago que Basá y su hijo Elá recibieron por sus pecados, pues también hicieron pecar a Israel, con lo que provocaron el enojo del Señor Dios de Israel. Noten, rey tras rey, generación tras generación, haciendo lo mismo, comportándose de la misma manera, copiando lo que la generación anterior estaba haciendo, y a través de todo ello pecando contra Dios, y no solamente pecando contra Dios, sino siendo piedra de tropiezo para la generación que seguía. Siendo piedra de tropiezo para la generación que seguía. Mis hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de dejar a las nuevas generaciones una imagen clara de lo que es nuestro Dios y de lo que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque así como estos reyes y estas generaciones pecaron del lado de la idolatría, pecaron sirviendo a otros dioses, pecaron, ¿sí?, levantándoles altares y todo eso, nosotros podemos pecar también del otro lado. Podemos pecar pensando que nosotros somos justos y que ninguna otra generación es tan justa como la nuestra. Podemos pecar pensando que nosotros tenemos la visión correcta de quién es Dios y ninguna otra generación ha tenido la visión correcta de quién es Dios. Y desafortunadamente esto ha hecho que generaciones enteras se aparten del Señor. Ha hecho que generaciones enteras se aparten del Señor. ¿Sí? Todo lo que las generaciones de los 40 y de los 50, inclusive de los que se aferraron en los 60 a mantener el tipo de fe o religión que condenaba a todo mundo que no pensaran como ellos, condenaba a todo mundo que no se vistiera como ellos, condenaba a todo mundo que no se portara como ellos.
Eso causó que esas generaciones se apartaran de Dios y no quisieran volver. Y muchas de las generaciones de nuestros días se están apartando de Dios precisamente porque lo único que están encontrando en muchas iglesias es juicio, es condenación, es señalamiento con el dedo, es decirles que si siguen en el camino que van, ellos no van a alcanzar el cielo porque tienen que hacer las cosas como nosotros las hacemos, como nosotros sabemos que se tienen que hacer y de ninguna otra manera. Y tenemos que tener cuidado con eso. Estaba oyendo un podcast que se van a sorprender con la estadística que les voy a dar, pero le estaba escuchando un podcast hoy, en donde se dijo que y nada más como ejemplo, que el 80% de las personas que se dicen homosexuales o que tienen atracción a su mismo sexo, el 80% salió de la iglesia. Salió de la iglesia. ¿Y por qué tuvo que salir de la iglesia? ¿Por qué se fue de la iglesia? Porque en la iglesia no encontró alguien que los comprendiera, no encontró alguien que los quisiera escuchar, no encontró alguien con quien pudieran ir a decirles por lo que estaban pasando sin ser juzgados y condenados y que se les dijera hasta de qué se iban a morir. Decidieron, por lo tanto, salir de la iglesia, irse de la iglesia, y muchos de ellos, no voy a decir la mayoría, pero muchos de ellos no quieren tener nada que ver con la iglesia por esa manera de comportarse con ellos. Mis hermanos, nosotros queremos que la gente joven que tiene problemas, que tiene decisiones difíciles que tomar, tenga la suficiente confianza en que en la iglesia va a encontrar no apoyo para su pecado, pero sí un lugar en donde van a ser vistos con respeto, en donde van a ser vistos con compasión, en donde van a ser vistos con empatía, ¿sí? Porque todos tenemos cola que nos pisen, ¿sí? Y estos reyes no se daban cuenta de que al seguir los ejemplos de las generaciones anteriores, de los reyes anteriores, lo único que estaban haciendo era apartar a todo el pueblo de Israel de acercarse a Dios. Y por eso Dios los estaba juzgando. Sí, a menudo queremos nosotros juzgar y aplicar justicia de acuerdo a nuestra versión de lo que la Biblia dice, sí, pero no queremos aplicar gracia y misericordia como la Biblia dice también. La Biblia nos dice que Jesucristo vino con gracia y verdad. Con gracia y verdad. Y se necesita la gracia y la verdad. Porque si se viene predicando pura verdad, ninguno de nosotros tiene la suficiente fuerza en sus hombros para soportar la verdad de lo que verdaderamente fuimos, hemos sido y algunos quizás todavía estamos siendo. También del otro lado de la moneda, si predicamos pura gracia sin verdad, entonces hacemos crecer una generación que todo lo que ve es gracia, gracia, gracia y su verdad nunca la va a conocer. Pero tiene que haber una combinación de los dos. Sí, tiene que haber una combinación de los dos. Y tenemos que hacernos a la idea de que si vamos a errar, al menos yo, este es lo que yo pienso, ¿sí? Que si yo voy a errar del lado de la gracia y no del lado de la justicia. Porque si yo voy a pensar en que Dios la va a regar conmigo, quiero que la riegue del lado de la gracia y no de la justicia. ¿Quién dice amén? Yo quiero que Dios la riegue, si la va a regar, del lado de la gracia y no de la justicia. Y nosotros a menudo somos rápidos, sí, a juzgar, somos rápidos a decir quién y por qué se van a ir al infierno y por quién y por qué en realidad no son cristianos porque practican o hacen o no hacen o deberían de hacer, etcétera, etcétera. Y ¿saben qué? El único que puede hacer eso es ¿quién? Dios. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos: no teman a los que pueden matar el cuerpo y después de eso ya no pueden hacer nada. Teman al que puede acabar con cuerpo y alma en el infierno. Y el único que puede hacer eso es Dios. Entonces noten, rey tras rey tras rey, generación tras generación tras generación, y nadie tuvo ni la sabiduría ni el valor de decir hasta aquí. De decir hasta aquí, no podemos seguir haciendo esto, no podemos seguir practicando estas cosas y pensar que de alguna manera Dios nos va a bendecir, pensar que de alguna manera Dios está bien con ello. Tenemos que ser como fue Josué, tenemos que tener el valor y la sabiduría de Josué.
Cuando el pueblo de Israel se estaba descarriando, cuando el pueblo de Israel estaba entre si querían servir al Señor o si querían servir a los dioses que sus padres habían servido anteriormente. ¿Sí? Y nosotros también tenemos que decidir si nuestro cristianismo va a ser el cristianismo que Dios nos ha llamado a caminar, en el que Dios nos ha llamado a vivir, los cristianos que Dios nos ha llamado a ser, o si vamos a ser los cristianos que nuestros padres fueron. ¿Sí? Si vamos a ser los cristianos que todo condenar. Me acuerdo tan bien cuando Calvary Chapel empezó a surgir en Santa Ana, ¿sí? Y todos los hippies estaban llenando la iglesia. Me acuerdo también cómo se contaba que los ancianos de la iglesia le decían a Chuck Smith que los echara para afuera, que eran un montón de cochinos, que no se bañaban, que venían vestidos con pantalón de mezclilla y pelo largo y sin zapatos e iban a ensuciar las alfombras de la iglesia. Y Chuck Smith dijo, si lo que les preocupa son las alfombras de la iglesia, saquen las alfombras de la iglesia, pero yo no los voy a echar para afuera. ¿Ok? ¿Quiénes son los hippies de nuestra era? Los que están siendo despreciados, los que están siendo echados fuera, los que están siendo criticados, que necesitan acercarse al Señor. Buscan un lugar en donde ser aceptados, no su pecado, ser aceptados como personas, ser respetados como personas, y no lo encuentran. La iglesia, mis hermanos, es un hospital para gente sumamente enferma, no un museo para santos. ¿Ok? Si es un museo para santos, entonces por favor párense contra la pared con las manos así, ¿sí? Y ahí que no se sienten en las bancas, porque las bancas son para gente enferma, que necesita un hospital, que necesita ser sanada, que necesita ser purificada, que necesita ser santificada, que está en proceso todavía, que todavía no ha llegado. ¿Sí? Tenemos que ser de nuevo como Josué, pero tenemos que verlo desde los dos lados, no nada más de un lado. ¿Sí? Tenemos que verlo desde los dos lados. En Josué capítulo 24, comenzando con el versículo 14, Josué capítulo 24, comenzando con el versículo 14, dice: por todo esto, por todo lo que Él les acaba de decir que el Señor había hecho por ellos, sí, por todo eso respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón, echen fuera los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Versículo 15: pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero lo vamos a servir como la palabra de Dios dice. Lo vamos a servir con ese llamamiento santo que Dios pone sobre nosotros, entendiendo que nunca le vamos a poder servir perfectamente y nunca vamos a ser perfectos sino hasta que estemos en su presencia. Sí, eso era lo que estaba pasando en el tiempo de los reyes. Eso era lo que estaba pasando en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los fariseos no estaban pecando como los reyes, no estaban haciendo pecar al pueblo por llevarlos tras otros dioses. En el Nuevo Testamento los fariseos estaban haciendo pecar al pueblo por la autojusticia que pretendían tener, por su religiosidad, por su rigidez. Sí, y cuántas veces el Señor les dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Sí, cuántas veces les señaló que estaban culpando y juzgando gente por hacer cosas que ellos veían como malas, pero que Dios no las miraba como tal, como comerse unos granos de trigo cuando se va pasando por los campos de trigo. Sí, a la mujer sorprendida en adulterio, la apedreó. Pudo haberlo hecho, tenía él derecho a hacerlo, era lo suficientemente justo para hacerlo. Sí, y lo hizo. No, y cuando todo mundo se fue, le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? La mujer le dijo: se han ido, Señor. Y dijo: entonces ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Ustedes creen que la mujer volvió a pecar? No podemos decir, ¿verdad? No podemos decir.
Ahí se acabó la historia de la mujer. Ahí ya no se nos dijo nada más. ¿Pecó? ¿No pecó? No sé. Pero en ese momento, cuando necesitó misericordia, cuando necesitó gracia, cuando necesitó que alguien la levantara, a pesar de que estos hombres la habían sorprendido en adulterio, el Señor, el Santo, el justo, el perfecto, el Dios creador del universo, le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Entonces no podemos seguir de nuevo como en el libro de los reyes, generación tras generación, rey tras rey, iglesia tras iglesia, pastor tras pastor, tomando el lugar que solamente a Dios le pertenece y creyendo que estamos acercando a la gente al Señor, la estamos alejando más todavía. Nuestra misión aquí en la tierra es exaltar a Cristo, así como fue levantado en la cruz, para que todo aquel que se acerque a Él pueda encontrar salvación. Amén. En el versículo 14 de Primera de Reyes 16 dice: todos los hechos de Elá se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y ahí se le acabó el corrido a Elá. Ahora, como en el caso de otros reyes de Israel, aquí se dice que los hechos de Elá se hayan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, pero aunque algunos de los reyes que estamos estudiando aquí se mencionan de nuevo en el libro de Primera y Segunda de Crónicas, muchos de ellos no son mencionados en esos libros. Por lo tanto, no está hablando de los libros de Primera y Segunda de Crónicas canonizados en las Escrituras. Está hablando de otros libros de las crónicas de los reyes. Versículo 15 sigue diciendo: cuando Asa llevaba 27 años de reinar sobre Judá, el reino del sur, Zimri comenzó a reinar en Tirsa, pero solamente reinó, noten, 7 días. Y es que cuando el pueblo que estaba acampando a las afueras de Gibetón, ciudad de los filisteos, para atacarla, se enteró de que Zimri había conspirado contra el rey y le había dado muerte, ese mismo día proclamó rey a Omri, que era general del ejército y estaba en el campo de batalla. Zimri usurpa el trono. El pueblo que está con Omri luchando contra los filisteos no les gusta que Zimri sea su rey, así es que proclamaron a Omri como su rey, porque él era uno de los generales del ejército que estaba en el campo de batalla. Digo, eso hasta yo lo entiendo, ¿no es cierto? Digo, está un camarada allá que conspiró contra el rey, lo mata a toda su familia. Está otro que es general del ejército luchando con el pueblo. ¿A quién quieren ustedes como su rey? Pues al que ande allá con la raza, ¿no? Al que ande allá luchando, defendiendo, peleando por su tierra, peleando por el reino, ¿sí? Versículo 17, entonces Omri y todo el ejército de Israel dejaron de atacar a Gibetón y fueron a sitiar Tirsa, que era en donde estaba reinando Zimri. Y cuando Zimri vio que el ejército israelita había conquistado la ciudad, escuchen lo que sigue, por favor, presten atención. Fue a refugiarse en el palacio real y le prendió fuego estando él dentro. Y así murió este hombre que había hecho lo malo a los ojos del Señor otra vez, aun cuando apenas tenía 7 días de reinar, ¿sí? Y seguido el mal ejemplo de Jeroboam con lo que hizo pecar a Israel. ¿Notaron lo que pasó ahí? ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? ¿Qué hizo? Fue y se encerró en el templo. ¿Y luego qué hizo? Le prendió fuego estando él dentro del templo. Para que se les quite, voy a quemar el palacio. Y para que les duela más, aquí me voy a quedar para quemarme yo también. Digo, ¿verdad? Me hubiera podido tomar un B8, ¿verdad? Mejor corro, huyo, ¿no? Pero eso es lo que pasa, ¿sí? Cuando se dio cuenta de que el pueblo lo había rechazado como rey, se suicidó. Sí, le prendió fuego al palacio real estando él ahí adentro. Sí, es triste en realidad ver las cosas de las que son capaces las personas cuando piensan que su valor como personas se encuentra en lo que la gente cree o piensa de ellos. ¿No es cierto? Es triste. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando piensa que su valor como persona se encuentra en lo que la gente cree o piensa de ellos? ¿Verdad? Yo quiero que todo el mundo piense bien de mí. Yo quiero que todo el mundo me valore.
Yo quiero que todo el mundo me tenga en alta estima a mí, ¿verdad? Y si alguien no me tiene en alta estima, entonces no sé qué voy a hacer. Voy a poner una foto en Instagram y si no me dan likes, más vale que me den likes. Si no me dan likes, entonces quiere decir que nadie me quiere. O lo voy a poner en Facebook. Voy a poner mis vacaciones, voy a poner etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quieran poner, mi último ensamble o lo que sea. Pero nadie le da likes. Y qué bárbaro, nadie le dio likes. Quiere decir que no tengo amigos. Quiere decir que no tengo quien me quiera. ¿Verdad? Y así podemos ser cuando sentimos que estamos siendo rechazados, cuando sentimos que no se nos aprecia, cuando sentimos que no se nos da el crédito que creemos que debemos de tener, nuestra autoestima baja. Y ha habido gentes, ¿sí?, que hasta se matan, se quitan la vida porque encuentran su valor como personas en lo que los demás creen o piensan de ellos. O hay gente también que pierden la esperanza por las circunstancias por las que están pasando. La vida está siendo difícil en estos momentos, están pasando por pruebas, están pasando por aflicciones muy pesadas, muy devastadoras, están pasando por tribulaciones, están enfermos y parece que ya no van a poder recobrar su salud. Y en lugar de esperar y de ver qué es lo que Dios va a hacer, deciden que van a terminar con su vida y creen que así de alguna manera van a librarse del sufrimiento, van a librarse de los problemas. Quiero hacer una confesión, constantemente me confieso con ustedes, pero quiero hacer una confesión aquí. Cuando mi esposa falleció, yo supe creo que supe lo que siente una persona cuando siente que no tiene razón para seguir viviendo. Cuando siente que no tiene razón para seguir viviendo. Y logré entender, ¿sí?, cómo es que hay personas que se quitan la vida. Porque cuando llega uno a un punto en su vida en la que siente que ya no hay razón para vivir, en realidad, se los digo con toda sinceridad, uno desearía que el Señor así nada más mandara un rayo y lo tatemara a uno y ya se fuera. ¿Sí? Y empecé a entender. Y empecé a entender que para juzgar a otra persona yo me tengo que poner primero en sus zapatos, tengo que caminar su camino, cuando menos por un rato, para ver lo que está sintiendo, para ver por lo que está pasando, para ver qué es lo que los está orillando a hacer lo que están pensando hacer. Y cuando yo muestro ese tipo de empatía para con la persona, entonces puedo yo ir con la persona y ofrecerle una alternativa a lo que está pensando hacer. Pero mientras no me ponga en sus zapatos, mientras no me ponga en su lugar, mientras no trate de caminar por su camino, por el camino que está caminando ahorita, no puedo llegar al punto de simplemente decir, es que tú no tienes suficiente fe, o es que tú no amas suficiente al Señor, o es que... No. Y debemos de reconocer eso, porque la gente que no tiene a Cristo no tiene esperanzas. La gente que no se ha dado cuenta que el Señor decidió redimir a los pecadores con la sangre preciosa de su Hijo Jesús, no puede ver el valor que hay en Él como persona, al punto de que el Dios omnipotente pagó por él o ella con la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? No puede ver la razón para seguir viviendo cuando no encuentra una esperanza, cuando no encuentra una razón para seguirlo haciendo. ¿Sí? Pierden la esperanza, las circunstancias que están pasando, las aflicciones. A menudo, fíjense nada más, pierden las esperanzas hasta por los errores que cometen. Porque cometieron un error, la regaron, tropezaron, cayeron. Y se sienten tan mal por ese tropiezo, se sienten tan mal por haberle fallado a su familia, por haberle fallado al cónyuge, por haberle fallado a Dios, que deciden que no vale la pena seguir viviendo. ¿Se acuerdan de Judas? ¿Se acuerdan de Judas? La regó, re feo, la regó.
Pero habiendo visto la misericordia de Jesucristo, habiendo visto la gracia que Jesucristo mostró para con la gente que se le acercaba, no alcanzó a pensar que quizás si él hubiera ido a buscar el perdón de Jesucristo, Jesucristo le hubiera dicho: Judas, yo ya sabía que ibas a hacer eso, pero de todas maneras te escogí. ¿Ok? Y porque has venido con un corazón contrito y humillado, te perdono. Aliviánate. Sí, me van a crucificar, pero voy a resucitar. Espérate, todavía no has visto nada. Ahora, ¿hubiera pasado eso? Yo no les puedo decir. ¿Por qué? Porque Judas no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Fue y se colgó. Sin embargo, vemos a Pedro, ¿verdad?, que lo negó 3 veces, que maldijo. Oye, ¿qué tú no andas? Vete a freír espárragos, yo ni lo conozco. ¿Sí? Que maldijo cuando le dijeron que era parte de su grupo. Y cuando el Señor resucita y Pedro va y lo busca, ¿qué hace el Señor? Lo toma de nuevo. ¿Sí? Lo toma de nuevo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque con Cristo siempre hay esperanza, hasta para el más vil pecador. Siempre hay esperanza, hasta la persona más desviada. Siempre hay esperanza, hasta la persona que se ha ido a revolcar en lo más hediondo y sucio del lodo. En Jesús hay esperanza para todos nosotros. Sí, y ese es el Jesús que debemos predicar. Ese es el Jesús que nos ha salvado. Y a menudo presentamos un Jesús apuntando con el dedo, cuando Jesús lo que hizo fue abrir los brazos y dejarse ser crucificado para salvar a la humanidad. Oh my goodness, por favor. Tengamos compasión, tengamos misericordia. Seamos más como Jesús. Él tenía derecho de juzgar y no lo hizo. ¿Saben qué? Pase lo que pase, estemos pasando por lo que estemos pasando, las luchas que estemos teniendo, las dudas quizás que estemos teniendo acerca de nosotros mismos, inclusive a veces acerca de nuestra fe. Porque otra confesión, a veces pienso: Señor, estoy haciendo lo correcto. Estoy haciendo lo correcto. ¿Ustedes no piensan eso a veces? ¿No se preguntan a sí mismos? ¿No se detienen a pensar: Señor, estoy haciendo lo correcto? ¿Lo estoy haciendo como tú lo harías? ¿O lo estoy haciendo como yo creo que debo hacerlo porque así soy yo? Y no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? De nuevo, saben que pase lo que pase en nuestras vidas, las aflicciones, las tribulaciones, las persecuciones. Hoy me enviaron un video. Un señor andaba predicando, parecía un rancho, un camino de rancho. Traía un altavoz enfrente y un altavoz atrás. Iba por el medio de la calle, iba predicando el evangelio. Y salió un camarada de una casa con un látigo y empezó a darle de latigazos en las piernas. Pero él no desistió. Él siguió predicando la misericordia de Cristo. Él siguió predicándole al que lo estaba golpeando. Sí, le siguió predicando. Y preguntó al hermano que mandó ¿por qué a nosotros no nos pasa esto? Échense ese trompo a la uña, yo no les voy a decir. Examínense ustedes mismos si ustedes decidan. Pero los que creemos en Cristo, nosotros como cristianos, pase lo que pase, en cualquier tiempo, aún en nuestros tiempos de duda, en el que dudamos de nuestra fe, en el que dudamos si estamos haciendo lo correcto, en el que dudamos si estamos haciendo las cosas como Cristo nos llamó a hacerlas, o si las estamos haciendo como nosotros pensamos que debemos hacerlas, nosotros tenemos esperanza en el Señor. Nosotros tenemos esperanza en el Señor. Cuando habla de que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Sí?
Entonces si nosotros tenemos esperanza, tenemos que transmitir también esa esperanza a un mundo que tanto la necesita, amén. Que sepan que en Cristo hay perdón, que sepan que en Cristo hay renovación, que sepan que en Cristo hay vida nueva, que sepan que en Cristo hay luz, que puede vencer a las tinieblas en las cuales ellos se encuentran. Y si es necesario, tenemos que llevar nuestra luz a donde están esas tinieblas. Porque como les decía el domingo, hacer brillar su luz aquí es fácil, ¿no es cierto? Todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Todos creemos en Cristo, todos leemos la Biblia, todos tenemos nuestra idea de lo que es justo, ¿no? Es fácil brillar aquí. Vayamos a brillar allá en las tinieblas, en donde verdaderamente se necesita que la luz de Cristo brille. ¿Sí? Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Pero nosotros tenemos esperanza en Cristo. Entonces no nos da por quitarnos la vida, ¿verdad? Aunque podríamos decir en teoría que sabemos a dónde vamos, sabemos que está en las manos del Señor el día en que nos va a llamar a su presencia, y esperamos que Él tome esa decisión, amén. Esperamos que Él tome esa decisión. Y mientras tanto esperamos en Él, no le hace que esté pasando con nosotros. En el Salmo 27, comenzando con el versículo 13, Salmo 27, 13, dice: yo estoy seguro, Señor, de que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. ¿Quién está seguro de eso? ¿Saben qué? Eso es lo que debemos predicar. Que al que se acerca a Cristo puede estar seguro de que puede ver su bondad en la tierra de los vivientes. En el versículo 14 dice: espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento, sí, espera en el Señor. No le hace que esté pasando, no le hace que te estén menospreciando, no le hace que te estén juzgando, no le hace que te estén llamando como te estén llamando, no le hace. Tú pon tu esperanza en el Señor, espera en el Señor y sabes que tú vas a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y si acaso el Señor te permitiera morir, porque acuérdense que Dios es Dios de ¿quiénes? De los vivos y no de los muertos. Así es que del otro lado sigue siendo nuestro Dios, y del otro lado seguimos estando vivos. De una manera o de otra, entonces vamos a ver la bondad de nuestro Señor, amén. En el Salmo 62, los versículos 5 al 7, dice: solo en Dios haya tranquilidad mi alma. ¿Solo en quién? En Dios. Solo en Él he puesto mi esperanza. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Y saben que aun cuando le fallo, puedo correr a Él, y Él me recibe y me refugia. Él me recibe y me cuida. ¿Sí? Él me recibe y me purifica. ¿Sí? Aun cuando le he fallado. En el Salmo 123, los versículos 1 y 2, Salmo 123, versículos 1 y 2 dice: hacia ti, Señor, levanto mis ojos, hacia ti que habitas en los cielos. Nuestros ojos están puestos en ti, Señor y Dios nuestro, como los ojos de los siervos y las siervas que miran atentos a sus amos y sus amas. Esperamos que nos muestres tu bondad. ¿Cuántos esperamos que Dios nos muestre su bondad? Amén. Amén. ¿Ustedes creen que hay gente allá afuera que está buscando que Dios le muestre su bondad? ¿Sí? ¿Y a través de quién creen ustedes que Dios puede mostrarle su bondad? De nosotros. Cuando los tratamos a ellos con bondad, aparte de que piensan diferente que nosotros, aparte de que se comportan diferente que nosotros, inclusive aparte de que pudieran ser de una religión diferente a la nuestra. Porque Dios murió por todo ser humano. No Dios, Cristo murió por todo ser humano. Murió por evangélicos, por católicos, presbiteranos, bautistas,
mexicanos, gabachos, japoneses, gente straight, gente gay. Murió por todos, para que todos pudieran encontrar en Él salvación. Y para que Él se encargue de cambiarlos y transformarlos como nos ha cambiado y nos ha transformado a nosotros. Amén. En el versículo 20 de Primera de Reyes 16 sigue diciendo: todos los hechos de Zimri y su conspiración contra el rey se hallan registrados en el libro, a esta otra vez, de las crónicas de los reyes de Israel. Y es digno de señalar que el suicidio de Zimri no estabilizó inmediatamente la situación para el siguiente rey. Sí, que también buscó obtener el trono. Noten ahí en el versículo 21 y siguientes: pero el pueblo de Israel se dividió, porque una parte de ellos quería que el rey fuera Tibni, hijo de Ginat, mientras que la otra parte prefería a Omri. Otra vez, ahí está esa división, ahí está ese nosotros queremos a este, pero ellos quieren a aquel, y nosotros queremos al que es justo, y ellos quieren al que es injusto. Este tomó el reino a fuerzas, este estaba ya luchando con nosotros. Así es que, y ahí se la llevan. Ahí se la llevan. Y lo único que Dios siempre había querido era un pueblo a través del cual pudiera manifestar su gloria. Por la cerviz tan dura que los judíos tenían, aquí no lo estaba pudiendo hacer. Versículo 22: los que apoyaban a Omri vencieron a los partidarios de Tibni, y Tibni murió y Omri ascendió al trono. Noten el ciclo de violencia que se desató y siguió por años, solo porque no hubo alguien bastante sabio para arrepentirse de sus malos caminos y volverse a Dios con un corazón verdaderamente contrito y humillado. Y se mataban unos a otros. Piensen en esto: por un reino que ya tenían, por una tierra que ya tenían, se mataban los unos a los otros. Versículo 23: comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey Asa de Judá llevaba 31 años de reinar sobre Judá, y reinó durante 12 años, 6 de los cuales reinó en Tirsa, hablando de Omri, ¿verdad? Versículo 24: a Semer, Omri le compró el monte de Samaria a cambio de 66 kilos de plata, y allí en ese monte edificó la ciudad de Samaria, a la que llamó así en recuerdo de Semer, el dueño de ese monte. Ahora ya sabemos por qué Samaria se llama Samaria, porque le había pertenecido a Semer. Versículo 25: pero Omri, noten de nuevo, hizo lo malo a los ojos del Señor. Su pecado fue peor que los reyes anteriores. ¿Por qué? Versículo 26: pues siguió los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar al pueblo de Israel, pues con sus ídolos provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Otra vez. Y como decía mi papá, y sigue la mata dando. Sigue otro rey, otra generación. Y yo a veces me pregunto: Señor, ¿para qué repites estas cosas tanto? Ya la agarramos la onda, ya entendimos. Este rey se portó mal, imitó a Jeroboam, levantó altares, fue idólatra, hizo pecado. Ya sabemos, tenemos 2, 3 capítulos escuchando lo mismo, siempre lo mismo. Es como cuando les hago de cenar a mis hijos, ¿verdad? Lo mismo, tú siempre lo mismo. Pues no sé hacer otra cosa más que maruchanes. Así es que he agarrado de comprar de res, de pollo y de camarón, y así no es lo mismo, ¿verdad? A veces le ponemos salsita, a veces chile colorado ese de flakes, ¿verdad? Que se le pone a la pizza, a veces limón, qué sé yo. Hay variedad, hay manera de variedad, ¿verdad? Pero el Señor aquí siempre es lo mismo. No se han dado, no lo han notado, que muchas cosas que leemos en la Biblia son bien repetitivas. Sí, a veces me pongo: ok, Señor, me he comprometido a estudiar la palabra versículo tras versículo, libro por libro, etcétera, etcétera. Pero en serio, tanto, no puedo decirles nada más léanlo en su casa y ya. Y luego me encuentro con Pablo y con Pedro en el Nuevo Testamento y veo que ellos hicieron lo mismo. Y saben que yo creo que Dios hace eso porque Él sabe que no entendemos. Él sabe que nos los puede estar diciendo una y otra vez, y nos entra, como decía mi mamá, como dice mi mamá: Carlos Manuel, a ti lo que te digo te entra por un oído y ¿qué? Y te sale por el otro, ¿verdad?
Había un pastor, se cuenta la historia de un pastor. No soy yo nunca lo he dicho de ustedes, ni nunca lo diría. Pero este pastor decidió que iba a predicar el mismo mensaje 4 semanas seguidas. Y se para atrás del púlpito a predicar la primera semana y predica su mensaje. Qué bárbaro, pastor, qué buen mensaje dio y que quién sabe qué, quién sabe cuánto. ¿Qué? La siguiente semana se para atrás del púlpito y da el mismo mensaje. Pastor, estuvo bien su mensaje, estuvo. Tercera semana se para atrás del púlpito y da su mensaje y la gente ya no se le acercó tanto, ¿verdad? La cuarta semana se para detrás del púlpito y predica el mensaje y alguien ya lo tenía hasta aquí con el mismo mensaje. Le dice, pastor, ¿te se siente bien? ¿Por qué? Pues es que no se ha dado cuenta, pero predicó el mismo mensaje las últimas 4 semanas. ¿Y saben qué le dijo el pastor? Y lo voy a seguir predicando hasta que hagan lo que les digo. Así. Creo que así Dios, por eso a veces una tras otra vez. Pónganse a pensar en cuántas, hasta los puse en rojo, hizo pecar al pueblo de Israel, siguió los malos pasos de Jeroboam, hijo de una y otra vez. ¿O no se están dando cuenta? Están dormidos cuando estoy predicando. ¿No sé si se dieron cuenta? Y no estaban pensando, ¿otra vez? Sean honestos, ¿no pensaron eso? El hermano siempre... Va a ver. Ok. Pero es porque el Señor quiere que sepamos sin lugar a duda lo importante que estas cosas son para Él. Lo importante que estas cosas son para Él. Y porque a nosotros no nos hace daño escuchar las cosas una y otra vez. Algunos de nosotros necesitamos escucharlas más. Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses capítulo 3. Los versículos 1 al 3, noten. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirles ¿qué? Las mismas cosas. Y para ustedes es mejor. El apóstol Pablo les tuvo que escribir a los filipenses y decirles, ¿saben qué, hermanos? A mí no me molesta escribirles las mismas cosas. Y para ustedes es mejor. Y luego les dice por qué les está escribiendo esas cosas. Versículo 2, tengan cuidado de los perros, cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Sí, les está advirtiendo contra los judaizantes. Les está advirtiendo contra cuando habla de los que mutilan el cuerpo, está hablando de aquellos que buscaban que los cristianos se circuncidaran, porque se podía creer en Cristo, está bien, pero si no se circuncidaban, de todas maneras no eran salvos. ¿Sí? Y quería recordarles a los cristianos que ellos eran libres en Cristo, de que nadie podía requerirles nada, aunque fuera parte de la ley, que tenían que hacer para poder ser salvos en Él. Y quería que estuvieran completamente convencidos de ello, de que en Cristo habían sido hechos libres. ¿Sí? Pablo, por haber sido uno de esos judaizantes celosos en el pasado, sabían lo insistente que eran y lo convencidos que estaban de que estaban haciendo la voluntad de Dios. Sí, porque Pablo, cuando andaba matando cristianos, cuando andaba metiendo cristianos a la cárcel, para él eso era lo justo, eso era lo que tenía que hacer, porque estaban blasfemando contra el Dios de Israel y estaban pisoteando la ley. Y para él, el único buen cristiano era el cristiano en la cárcel, y el mejor cristiano era el cristiano muerto. ¿Sí? Y les está escribiendo a los filipenses, les dice, no se dejen engañar, por favor. No necesitan hacer absolutamente nada más. Creyeron en Cristo, invocaron el nombre de Cristo, y el que invoque el nombre de Cristo será salvo. Así es que ya son libres, no se vuelvan a poner el yugo de esclavitud. No permitan que nadie los vuelva a esclavizar con requisitos de que tienen que hacer esto, de que tienen que dejar de hacer aquello.
Caminen libres en Cristo y el Espíritu Santo les va a ir mostrando las cosas que tienen que hacer a un lado, las cosas que tienen que dejar por el camino y que no deben de volver a tomar. Y les dice, cuídense. Por eso les escribo una y otra vez, por eso les estoy diciendo lo mismo, porque tengo miedo de que eso vaya a suceder. ¿Sí? Pablo había sido igual que ellos. Y él había pensado que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos. Lo vimos la semana pasada o antepasada en nuestro estudio de Mateo. En Juan capítulo 16 y el versículo 2, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. ¿Sí? Ya hay gente que cree que por su celo, sí, está rindiéndole un servicio a Dios por la forma en la que trata a otras personas. Pero está cegada por su celo. Así como Pablo estaba cegado por su celo. Porque está siendo celoso por su religión, no celoso por Cristo. Sí, no celoso por Cristo. Y luego, otra persona que dijo más o menos lo mismo, Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 12 al 15, les dice esto, noten, por esta razón, siempre habré de ¿qué? Recordarles estas cosas, aun cuando ya que las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad. ¿Se dan cuenta Pedro aquí? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo creció Pedro del tiempo en el que negó al Señor al tiempo en el que el Espíritu Santo lo llenó y empezó a predicar, ¿verdad? Sí, nunca dejaré de recordarles estas cosas, aunque las sepan y aunque estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido, yo voy a seguir recordándoselas cuantas oportunidades tenga. Noten el versículo 13. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto, pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo, tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. Versículo 15, y también debo esforzarme para que después de mi partida ustedes puedan tener siempre presentes todas estas cosas. Por eso las repasamos una y otra vez. Por eso el Señor repite cosas en la palabra. No es que quiera aburrirnos con ello, es que quiere que sepamos toda la verdad, no solamente parte de ello. Y es más, ni siquiera mi versión de ello, la versión de Él de esa verdad. ¿Sí? Por eso los estudiamos versículo por versículo. Porque aunque hay versículos que me gustaría brincarme, así no me los puedo brincar. Versículo 27 sigue diciendo, todos los hechos de Omri y sus hazañas militares se hayan registrados de nuevo en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Omri fue a reunirse con sus antepasados y fue sepultado en Samaria. En su lugar reinó su hijo Ahab. Y si ustedes creen que los reyes que hemos visto hasta ahorita han sido malos, agárrense con Ahab. Agárrense con Ahab. Y no solamente con Ahab, sino con su esposa. ¿Se acuerdan quién es la esposa de Ahab? ¿No se acuerdan? 10 dolores de cabeza al que me diga. Jezabel. Jezabel fue la esposa de Ahab. Y los dos hicieron el dúo dinámico. ¿Sí? Fueron Batman y Batichica. ¿Sí? De la maldad. No, si creen que hemos visto malos reyes. Iba a leer los versículos 29 al 34, pero no lo voy a leer para que ustedes lo lean en casa y la semana que entra ustedes me traigan un estudio basado en esos versículos. Pero gracias a Dios que vamos a terminar con este capítulo y que vamos a ir con los capítulos 17, 18, 19, en donde vamos a hablar acerca de cómo Elías predice una sequía. Vamos a hablar de Elías y la viuda de Sarepta. Vamos a hablar de Elías y los profetas de Baal. Vamos a hablar de Elías cuando ora al Señor para que caiga lluvia y llueve. Vamos a hablar de Elías y cuando huye al monte Horeb. Y luego vamos a llegar hasta Eliseo.
Así es que un cambio completo de lo que hemos estado viendo ahorita, y vamos a ver algunos de los grandes personajes de las Escrituras. Amén. Vamos a orar para despedirnos, ir a tomarnos un cafecito y un pan. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tenerla con nosotros, por poder abrirla y escudriñarla, por poder verla todos juntos y aprender de ella, aprender más de tu carácter, aprender más de quién eres tú, de cómo quieres obrar tú y de cómo quieres que obremos nosotros también, Señor. Padre, te pedimos que nosotros, que no somos parte de estas generaciones de reyes y que no somos parte del pueblo de Israel, por así decirlo, en este tiempo podamos aprender de las lecciones que a través de sus vidas, de sus fallas, a través de sus comportamientos, Señor, nos ayudes a aprender cuáles son aquellos que nosotros debemos desechar completamente y buscar siempre vivir dentro de tu perfecta voluntad. Señor, nos encomendamos a ti. Te pedimos, oh Dios, que en donde nuestro corazón necesite ser cambiado, y siempre hay, Señor, cosas en nuestro corazón que necesitan ser cambiadas y hechas más como tu corazón. Te pedimos que tú tomes, Señor, ese control de nuestro corazón y nos ayudes a ver las cosas como tú las ves. No como el pastor las ve, o no como los pastores del ministerio en inglés las ven, como tú las ves. Señor, ayúdanos a no tratar de ver las cosas como nosotros queremos que sean, sino como tú quieres que sean. Y ayúdanos, Señor, sobre todas las cosas, a ser misericordiosos con los demás, así como tú has sido con nosotros. Hablar la verdad, sí, Señor, siempre, pero con gracia. A respetar, a ver a la gente no como problemas, sino como seres humanos. A los que son salvos, que han sido alcanzados por tu gracia, a los que no son salvos, como aquellos que todavía necesitan ser alcanzados. Y Señor, úsanos a nosotros para llevar y predicar esa gracia. Padre Santo, llévanos, guíanos al mismo nido de Satanás, si tienes que hacerlo, para que nuestra luz brille ahí, podamos, Señor, liberar con la ayuda de tu Espíritu Santo a los que están cautivos. Bendice a nuestras familias, Señor, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, Señor, a nuestros compañeros de trabajo. Padre, a los que están necesitados de salud, a los que están necesitados financieramente, a los que están necesitados emocionalmente, a aquellos que están por darse por vencidos, Señor. Ayúdanos a llevar esperanza, Padre Santo. Dios, danos tu corazón por los perdidos. Y también, Dios, danos tu corazón por los cristianos, para que en realidad puedan saber que somos tus discípulos por el amor que nos mostramos los unos a los otros. Gracias, Dios, gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.